Bueno, el título viene del coloquio inicial, de donde surgió el libro, y nuestra idea era un poco responder a lo que vemos como una queja constante en el análisis político de la falta de ciudadanos, ¿no? Entonces, ante este problema o ante esta queja de la ausencia de ciudadanos, ya sea que uno esté hablando del siglo XIX, del XX o de nuestros días, nos parecía que hacía falta repensar nuestras categorías, ¿no? Entonces, lo que planteamos nosotros es que más allá de este tipo de discurso de ausencia y fracaso, existen otras cosas que no hemos sido capaces de ver, ¿no? ¿Y por qué no las hemos podido ver? Bueno, pues por dos razones. La primera razón es porque hemos utilizado teorías y conceptos, categorías bastante cerrados y sobre todo muy idealizados, en teoría basados en evidencia empírica, pero que idealizan mucho su evidencia empírica, que además normalmente es de otros países, no del nuestro, pero sobre todo que tienen una coherencia interna lógica muy grande, pero a la hora de compararlos con nuestra realidad, la realidad siempre se queda chiquita, incompleta, algo le falta, ¿no? Por un lado. Por otro, también muchos análisis parten muy del deber ser, lo que les gustaría que fuera la ciudadanía. Y claro, pues la realidad nunca es tan hermosa como uno le gustaría que fuera. Entonces, esto nos parece que da herramientas de crítica de la realidad, pero no necesariamente nos permite comprenderla a fondo. Entonces nos parece que ahí hay como un nicho donde nos ha faltado sentarnos a pensar qué es lo que está sucediendo realmente, independientemente de si la teoría tal o cual nos dice que faltó tal proceso, no hay suficiente capitalismo, no hay suficiente participación o sobra, hay demasiada. ¿Qué pasa allí, no? Pues nos parece que pasa que ha habido demasiado distanciamiento de lo que están haciendo los sujetos, de esa realidad empírica. Ha habido demasiado distanciamiento también, incluso por parte de antropólogos y sociólogos que pueden platicar con sus sujetos de estudio, cosa que los historiadores no podemos, ¿verdad? De realmente comunicarse con ellos para también ver su punto de vista. Nos parece que si hacemos esas estrategias de dejar un poco al lado las categorías más idealizadas de ciudadanía, por un lado, y por otro lado de entender e intentar comprender a los sujetos desde su lugar, entonces nos encontramos con muchos ciudadanos inesperados que no habíamos visto antes, ¿no? Varias personas nos han dicho que si esta idea de los ciudadanos inesperados quiere decir que ahora en todas partes podemos encontrarnos ciudadanía y si esto es como una nueva metanarrativa optimista de la historia de la ciudadanía, pero nuestro trabajo no va por allí, lo vemos de una manera diferente. De entrada no creemos en una historia de progreso lineal ni continua. Sí creemos que en muchos momentos de la historia nos ha faltado descubrir las maneras en que las personas defienden sus derechos y las maneras en que las personas hablan en nombre de lo público, ¿no? Y eso lo pueden hacer en contextos muy diferentes, incluso en contextos autoritarios, ¿no? O dictatoriales. Y no es necesario que estas personas sean conocedoras ni vivan en un régimen político respetuoso de un modelo liberal o corporativo o republicano o democrático de ciudadanía. Nos parece que si vamos a ver qué derechos están defendiendo o qué bienes públicos están defendiendo, es suficiente para hablar de ciudadanía, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que encontrar estas personas que defienden derechos o defienden bienes públicos nos dé como resultado neto que toda la historia del 19 hasta nuestros días pues está felizmente poblada de ciudadanos, ¿no? Ni que haya un progreso que nos lleve a una plenitud ciudadana. Al contrario, lo que nosotros decimos es que la ciudadanía es muy contingente, es decir, que es muy frágil. O sea, al mismo tiempo que puede aparecer donde no nos la esperábamos, puede aparecer en el consumo, por ejemplo, puede aparecer en el mercado, puede aparecer en personas que legalmente no tienen esa ciudadanía, como puede ser un niño o un adolescente o un extranjero. También puede desaparecer, es decir, no es una cuestión que
que una vez que se tenga un estatus legal, la ciudadanía es definitiva, no es constante, sino que más allá de ese estatus legal, que por supuesto es importante, queda todavía como el ejercicio de la ciudadanía, y es donde nos centramos. O sea, cómo una vez que yo ya tengo ese derecho legal, ¿qué hago con él o qué puedo hacer con él? Si puedo realmente ejercer esa ciudadanía, y ahí es donde vienen los problemas y las dificultades, ¿no? Entonces, pues de hecho, incluso si se puede pecar de algo, es de pesimista más que de optimista por la dificultad de ejercer esa ciudadanía, ¿no? Bueno, optamos por escoger casos de muy distintos periodos porque nos parecía que en la literatura ya existen trabajos muy interesantes que han escogido un solo periodo. Entonces, por ejemplo, tenemos libros de ciudadanía como el que coordinó Hilda Sábato para el siglo XIX, que también está en la colección del Colegio de México junto con el Fondo, ¿no? Y a su vez también en sociología, en antropología política ya se han hecho cosas contemporáneas. El siglo XX tiene sus propios textos, pero nos parecía que sí falta como un paso que dar para un diálogo más interdisciplinar. Entonces ahí se hace muy necesario, si queremos poner en la misma mesa a historiadores, a investigadores educativos, a antropólogos, a sociólogos, se hace necesario que pues abordemos los distintos periodos que los distintos especialistas trabajamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos parece que esto facilita un debate más amplio, ¿no? Por otro lado, también buscábamos un diálogo intradisciplinar también al interior de la historia. La mayoría de los trabajos son históricos. Hay 6 capítulos sobre trabajos históricos del 19 y del 20 y luego hay 3 capítulos contemporáneos, ¿no? Y además, estos capítulos tratan temas muy variados, ¿no? Muy diversos. Entonces, con ello intentamos encontrar distintos momentos donde nosotros vemos que ese ejercicio ciudadano que es tan frágil, tan contingente y tan difícil de conseguir, pues estaba apareciendo. Y a veces ni siquiera nos centramos en el momento clave de es el momento de la aparición del ciudadano, sino que estamos también muy centrados como en las condiciones de posibilidades de la ciudadanía, ¿no? Y de hecho de ahí viene el subtítulo es Espacios de Formación de la Ciudadanía, ¿no? Y viene de la idea de que precisamente porque la ciudadanía, o su ejercicio más bien, es una cuestión contingente y frágil, la formación del ciudadano, la pregunta de cómo una persona se hace ciudadano, pues es una pregunta constante. O sea, no es nada más una cuestión que se vea en educación básica y se acabó, ¿no? Entonces, de ahí también hay como esta inquietud de los investigadores educativos de ver, por supuesto, la formación escolarizada de ciudadanos, pero también un montón de espacios no escolarizados donde definitivamente también se están formando ciudadanos que a veces conseguirán y a veces no ejercer esa ciudadanía, ¿no? Pues en realidad, evidentemente el eje es la ciudadanía, pero es cierto que hay temas muy diferentes. Entonces, por ejemplo, comenzamos con las primeras décadas del 19, tenemos una nación emergente que está preocupada porque a pesar de que tiene una ciudadanía legal bastante amplia, pues la élite no está convencida de que estas personas realmente estén preparadas para la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues una de las medidas, por supuesto hay muchísimas, pero una de ellas es la enseñanza escolarizada de la ciudadanía, ¿no? Entonces, hablamos, por ejemplo, de catecismos políticos. Pero más allá de esa formalidad, del contenido de lo que debe ser la ciudadanía, por ejemplo, se estudia también cómo la manera en que se ritualiza ese aprendizaje del catecismo político también tiene un carácter performativo, ¿no? Entonces ahí también se busca como ir más allá de la crítica de que, bueno, esto es solamente ritual, pero no es práctica ciudadana,
¿no? Y nos pasamos a muy diversos temas, o sea, tenemos, por ejemplo, los dilemas de ciudadanía que enfrentan alcaldes indígenas en Oaxaca a mediados del siglo XIX, tenemos migrantes de finales del XIX y principios del XX en el occidente mexicano que van a Estados Unidos, tenemos campesinos en Puebla después de la Revolución, y tenemos también trabajos sobre la ciudad. Y tenemos también sujetos ciudadanos en el espacio urbano, entonces, ¿no? Lo que tienen en común esta enorme diversidad de trabajos es que ven momentos y espacios que frecuentemente no se han tratado como espacios ciudadanos, ¿no? Entonces había empezado yo con el ejemplo de los catecismos políticos. Es útil porque es un ejemplo en el que es obvio que el contenido del catecismo busca ciudadanizar, pero no es tan obvio que la manera en que eso se implementa, el ritual performativo que va alrededor de eso, también busca ciudadanizar, ¿no? En el caso de otros capítulos, por ejemplo, tenemos varios capítulos que tratan el tema de la apariencia y el consumo de la persona. Entonces hay varios capítulos que en distintos periodos de finales del XIX y toda la primera mitad del XX, incluso hasta 1960, trabajan la cuestión de la indumentaria, de la higiene, de las campañas de salud y cómo tanto los discursos como las prácticas que se dan alrededor de estas campañas de higiene y de salud, como la manera en que participa el mercado también, ya no nada más el Estado, va conformando también una idea de cuál es el ciudadano ideal y va permitiendo también que personas de distintos ámbitos se vayan incorporando a ese ideal ciudadano, ¿no? Entonces, por ejemplo, para una persona del campo, pues eso frecuentemente puede involucrar ponerse la ropa moderna que usan en la ciudad, ¿no? Entonces, ese tipo de espacios inesperados, aunque son muy diversos, todos confluyen en el hecho de que son temas que, al no caber en una ciudadanía política definida de manera muy estrecha o muy centrada en el voto, pues no han sido analizados desde el espectro de la ciudadanía, pero nosotros argumentamos que sí vale la pena hacerlo así porque estamos viendo la formación de personas que en algún momento van a ejercer esa ciudadanía, ¿no? Entonces estamos viendo como sus condiciones, como las condiciones de posibilidad de esa ciudadanía ya en la práctica, ¿no?